35º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Primer Simposio Internacional de Envejecimiento. Organiza Asmedas Antioquia. Bueno, buenos días para todos. Entonces yo hoy les voy a hablar sobre sepsis, recomendaciones y controversias. Los ejes de la charla son estos tres. Vamos a pensar en sepsis, vamos a aproximarnos al diagnóstico de la sepsis y finalmente vamos a recoger los elementos principales respecto al tratamiento. Quise empezar con este caso clínico. Es una paciente que tuve hace poco en el servicio de urgencias. Es una mujer de 76 años, hipertensa y diabética, y la lleva la hija porque está muy rara. La paciente refería que llevaba 2 días con malestar general, náuseas y dolor abdominal, y mencionaban que estaba hoy, el día de la consulta, hablando incoherencias y que no había orinado nada en todo el día. La hija negaba síntomas respiratorios, diarrea o lesiones en la piel. Y en el examen físico llamaba la atención la alteración de sus signos vitales. Estaba con una presión arterial media bajita, estaba taquicárdica, estaba un poquito taquipnéica, estaba hipotérmica, decaída, somnolienta, desorientada, y encontramos un dolor a la palpación en el flanco izquierdo, una puñopercusión izquierda positiva y signos de hipoperfusión. Entonces miren que hasta aquí no hemos sumado ni restado criterios, ni hecho cuentas ni nada, pero hay varias cosas que llaman la atención, tanto en el interrogatorio como en el examen físico de esta paciente, que nos obliga a pensar en que algo grave le puede estar pasando, y ese algo grave puede ser una sepsis. Recuerden que ponerle el nombre de sepsis a las infecciones implica que ese paciente va a tener una mayor mortalidad. Una ITU normalita usualmente no tiene desenlaces adversos, pero una sepsis puede tener una mortalidad tan alta como el 15 al 20%. Entonces se han propuesto varias escalas para sospechar o para, como le digo yo, prender el bombillo de que a mi paciente le puede estar pasando una sepsis. De las dos más usadas es el SIRS y los criterios Quid-SOFA. Importante que la guía dice, ninguno de estas dos escalas ni otras utilizadas para sospechar sepsis hacen el diagnóstico de sepsis. Simplemente son elementos que uno tiene en cuenta para decir, de pronto a mi paciente le puede estar pasando algo grave, y ese algo grave puede ser una sepsis. Entonces miren que los criterios SIRS, que los conocemos todos desde 1990, nos incluye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o un parámetro ya de laboratorio que es la presión de CO2, la temperatura y otro parámetro del laboratorio que son los leucocitos. El Quid-SOFA, más recientemente propuesto, incluye 3 elementos que evaluamos en el examen físico: la alteración del estado mental, es decir, un Glasgow menor de 15, una presión sistólica menor de 100, una respiratoria mayor o igual a 22. Nuestra paciente cumplía 3 criterios de SIRS, aún no teníamos ningún examen, pero ya sabíamos que había algo en su estado físico que no nos gustaba, que no era tranquilizador, y cumplía un criterio del Quid-SOFA. En términos generales, 2 elementos de cada uno, de SIRS y de Quid-SOFA, en presencia de una infección sospechada, hacen pensar en sepsis. Pero miren que yo puedo tener, como en el caso de mi paciente, un elemento del Quid-SOFA, porque ella tenía una sistólica de 102 y una respiratoria de 21, y aún así ese marcador de alteración del estado mental me puede llevar a mí a pensar en sepsis. Pero entonces, ¿qué es la sepsis? La definición del tercer consenso internacional, publicada en 2016, que es la vigente actualmente, nos da una definición muy bonita. Yo le llamo definición filosófica de sepsis, que es la disfunción de órgano que amenaza la vida en respuesta a un proceso infeccioso, y esa respuesta usualmente es caótica, es desequilibrada, es inapropiada. Entonces siempre nos tenemos que preguntar, ¿por qué hay alguien que hace una neumonía normalita y por qué hay alguien que hace una neumonía y termina teniendo una disfunción de órgano que amenaza la vida? Y eso tiene que ver con factores genéticos, con la edad, con las comorbilidades, con factores ambientales. Muchas cosas convergen para que una persona pueda desarrollar sepsis. Ahora bien, esa
disfunción de órgano blanco la tenemos que cuantificar y para eso se ha propuesto, ustedes probablemente lo han escuchado y lo han aplicado, el SOFA. El SOFA entonces incluye 6 parámetros que son la PAFI, o sea, la relación presión arterial de oxígeno FiO2, la escala de coma de Glasgow, la presión arterial media, la bilirrubina total como marcador de disfunción hepática, las plaquetas como marcador de disfunción hematológica y la creatinina y el gasto urinario como marcador de disfunción renal. Entonces, si yo tengo un paciente con una infección sospechada o confirmada y un SOFA mayor o igual a 2 puntos, estoy hablando de que tengo un paciente con disfunción de órgano blanco que amenaza la vida. Entonces, en el enfoque diagnóstico de esta paciente que les puse al principio de la presentación, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir un hemoleucograma, justamente para ver las plaquetas, marcador de daño de órgano blanco hematológico, bilirrubinas, marcador de daño de órgano blanco hepático, gases arteriales, daño de órgano pulmonar y una creatinina y un BUN, daño de órgano renal. Lactato. Se recomienda a todos los pacientes con sepsis pedirles lactato. Ojo, no está en el SOFA, pero es un marcador de hipoperfusión. Aunque miren que clínicamente yo ya tenía señales de que mi paciente estaba hipoperfundida porque estaba fría, estaba con un llenado capilar lento y estaba con alteración del estado mental. Pero esto es una medida objetiva. Observen que tiene una sensibilidad variable, es decir, yo puedo estar hipoperfundido con lactato normal. Y su especificidad no es del 100%, es decir, hay gente que tiene hiperlactatemia y no está hipoperfundido, como pasa, por ejemplo, los pacientes con crisis asmática que les ponemos dosis altas de beta-2 agonista y pueden hacer alguito de hiperlactatemia sin estar hipoperfundidos. La proteína C reactiva, observen que no hace parte del SOFA, pero es un marcador, es un reactante de fase aguda que nos puede ayudar a aproximar esa respuesta inflamatoria sistémica. De hecho, recientemente se han propuesto fenotipos del paciente con sepsis. Hay pacientes que elevan mucho los marcadores de inflamación, los reactantes de fase aguda, y otros que no. Entonces, mucho cuidado con decir PCR normal no tiene sepsis, error. Recuerden que la sepsis es esa disfunción de órgano blanco. Y los tiempos de coagulación, ojo, hasta el 30% de nuestros pacientes con sepsis pueden tener coagulopatía, entonces se recomienda pedir tiempos de coagulación. La guía también nos recomienda que siempre que yo sospeche sepsis pida 2 hemocultivos, pueden ser 2 aerobios o 1 aerobio y 1 anaerobio, y esto idealmente previo al inicio del tratamiento antibiótico. Siempre cultivo del foco sospechado, entonces sepsis de origen pulmonar, si es posible, granicultivo de esputo, sepsis de origen urinario, urocultivo, sepsis de origen gastrointestinal, coprocultivo. No pedimos cultivos de rutina de todos los órganos o sistemas donde nos puede dar infección, no, sino del foco sospechado. Y finalmente una imagen del foco sospechado también será muy importante, sobre todo para descartar complicaciones que requieran drenaje, por ejemplo. Entonces miren que con nuestra paciente sospechábamos con ese dolor abdominal en flanco y con esa puñopercusión positiva, sospechábamos que pudiera tener un foco gastrointestinal o urinario como causa de la sepsis y le pedimos los paraclínicos del SOFA. Observen, miren este caso, una paciente muy inflamada, 49.000 leucos, 47.000 neutrófilos, con disfunción renal. Ya la hija nos había dicho no está orinando nada. Miren que nos estamos aproximando a este daño de órgano blanco. Miren esta PCR tan alta, las bilirrubinas estaban normales, o sea, no tenía disfunción hepática. La PAFI estaba un poquito bajita, estaba hiperlactatémica y los tiempos de coagulación estaban normales. Entonces, ¿yo qué hago con esta información? Cuantificar esa disfunción de órgano blanco. Este es el SOFA, no nos los tenemos que aprender, pero sí tenemos que saber cuáles son las 6 variables que nos evalúa. Una vez las determinemos, entonces procedemos a calcular el SOFA. Aquí les estoy señalando los puntos que tenía nuestra paciente del caso clínico y ella me da un SOFA de 5 puntos, o sea que sin duda tiene una disfunción de órgano blanco y muchos órganos están comprometidos. A mayor puntaje del SOFA, mayor mortalidad. Como sospechábamos un foco urinario, entonces le pedimos estudios en relación con eso. Miren que yo no le voy a pedir radiografía de tórax si no tiene síntomas respiratorios,
pero le pedí entonces un estudio de orina, un uroanálisis, un gram de orina, un urocultivo, un hemocultivo, esto ya es en retrospectiva porque esto se demora en salir, tenía una bacteriemia por E. coli, el mismo germen le creció en la orina, y ojo con nuestros pacientes diabéticos que tienen más riesgo de hacer esta complicación que es las infecciones urinarias enfisematosas, pielonefritis o cistitis. Entonces, en el caso de nuestro paciente, como estaba con falla renal, no le pedimos una TAC contrastada, sino una ecografía urinaria y nos mostró que tenía una pielonefritis enfisematosa, el espectro tal vez más grave de infección urinaria. Importante recordar cuáles son los sitios más frecuentes de sepsis. Este es un estudio que se hizo en 3 hospitales aquí en Medellín entre 2014 y 2017 y ellos encontraron, y esto coincide con la literatura universal, los focos más frecuentes son urinario y pulmonar, seguido de gastrointestinal y tejidos blandos. Entonces, siempre búsqueda de esos focos en el interrogatorio y en el examen físico. A veces nos llegan los pacientes, sospechamos sepsis, pero no les logramos encontrar muy bien el foco. Hombre, quítele el gin y ahí estaba la celulitis, o voltéelo y ahí estaba la úlcera por presión sobreinfectada del anciano que está postrado en cama, etc. Otro concepto importante es el de choque séptico. Choque séptico, esta es como la definición filosófica, es ese subgrupo de pacientes con sepsis que están muchísimo más graves, tan graves que pueden tener una mortalidad tan alta como el 40 al 50% si yo no lo identifico y lo trato adecuadamente y oportunamente. En términos prácticos, entonces, decimos que alguien tiene choque séptico cuando, a pesar de una adecuada reanimación con líquidos, sigue hipotenso y eso me obliga a poner vasopresor. Esa es la definición práctica. Es importante esto porque nos llegan al servicio de urgencias los pacientes con sepsis con 80-50 de presión. ¿Tiene choque séptico? No, no le has puesto líquidos. Ponle líquidos, mira si sale de ese estado de hipoperfusión, salió, entonces era una sepsis, era una hipotensión inducida por sepsis. No salió y sigue necesitando algo para subirle la presión y ese algo es un vasopresor, entonces tiene un choque séptico. Muy bien, esta era como la parte inicial de la actividad, ahora nos vamos a centrar en lo que es la acción, porque la sepsis necesita actuar rápidamente. La propuesta que les tengo es que vamos a revisar estos 5 parámetros, ojo, los vamos a revisar paso por paso, pero en la vida real estas cosas probablemente ocurran en simultáneo, o sea, varias órdenes al mismo tiempo. Entonces, lo primero que nos propone la guía Surviving Sepsis Campaign es el cuidado del paciente. Entonces, siempre que yo tenga un paciente con sepsis, me tengo que concentrar en él. Todo se detiene y me dedico al paciente con sepsis que va a tener más mortalidad que el que está con el esguince de tobillo, que el que está con el dolor en el hombro, etc. Hace muchos años, Emmanuel Rivers nos propuso unas ramas del manejo para el paciente con sepsis y prácticamente esas ramas del manejo obligaban a todo paciente con sepsis tomarle saturación venosa central de oxígeno, ponerle un catéter arterial, etcétera. O sea, casi que ningún médico general podía manejar la sepsis en un servicio de atención primaria, pues porque no tenía estos recursos. Pero desde 2014-2016, con unos ensayos clínicos controlados, se observó que realmente, al menos en la parte inicial, lo que el paciente con sepsis necesita es un médico juicioso y responsable que esté ahí pegado del paciente. ¿Pendiente de qué cosas? De que mejore la presión arterial, de que mejore su frecuencia cardíaca, de que despierte. Miren esta señora que estaba dormida, hombre, ¿cómo le fue con el bolito de líquidos? Ya despertó, ya sabe dónde está, ya le mejoró el llenado capilar, ya no está tan fría, empezó a orinar porque no estaba orinando, ¿cierto? Entonces miren que esas cosas no necesitan una UCI, necesitan un médico general responsable y cuidadoso. También se ha propuesto monitorizar el lactato. Algunos proponen a las 4 horas, otros a las 6 horas de la primera medida para verificar que el lactato baje al menos un 20% del valor inicial. Y sin duda, yo como médico tengo que estar atento a cuando se me sale de las manos el paciente y definitivamente necesita un manejo por un especialista en una unidad de cuidado intensivo. O sea, definir tempranamente ese traslado que típicamente, les digo de entrada, todo paciente con choque séptico debería estar en una UCE o una UCI. Muy bien.
El segundo punto clave del manejo del paciente con sepsis son los líquidos, pilar fundamental. Tenemos claro que son cristaloides, no coloides. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál cristaloide? ¿Solución salina al 0.9 o lactato de Ringer? Esta pregunta la han intentado responder algunos ensayos clínicos controlados. Les traigo que es el SMART, que se publicó en el New England en el 2018. Escogieron pacientes críticamente enfermos, es decir, en ese saco no solo estaban los pacientes con sepsis, estaban los politraumatizados, los de choque cardiogénico, etcétera, y compararon dos intervenciones, las soluciones balanceadas, insisto, el Ringer, el Harman, que tienen, digamos, una composición un poquito más similar al plasma y por eso se llaman balanceadas, versus el salino al 0.9%. Y en el desenlace primario, ellos encontraron que las soluciones balanceadas reducían ese desenlace primario en un 10% y esa reducción era estadísticamente significativa. ¿Cuál es ese desenlace primario? Un compuesto de mortalidad en los primeros 30 días, necesidad de terapia de reemplazo renal o elevación de la creatinina más del 200% de su valor basal. Ojo, el compuesto encontraron una reducción de ese desenlace significativo, pero si miramos desenlace por desenlace de ese compuesto, no hubo diferencias significativas. En el subgrupo de pacientes con sepsis, porque como les dije, aquí metieron mucha gente, no solo los que tenían sepsis, sino otros críticamente enfermos, pero en el subgrupo de pacientes con sepsis ellos dicen, esa reducción de ese desenlace primario se mantiene y es significativo. Entonces, cuando salió este estudio, todos dijeron, balanceadas para reanimar al paciente con sepsis. Posteriormente salió que es el BASICS, que también comparó en críticamente enfermos el salino al 0.9 versus las balanceadas y evaluaron el desenlace primario, esto fue uno solo, mortalidad a 90 días, y que encontraron ellos que no hubo diferencias significativas en la mortalidad de los pacientes que se les daba Ringer versus los que se le daba salino al 0.9%. Entonces miren que tenemos dos ensayos clínicos controlados muy bien hechos, con una buena cantidad de pacientes que nos muestran que podría servir mejor las balanceadas y otro que nos dice tal vez sea igual. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice, ojo, esta guía que es la última que tenemos se publicó antes de que salieran los resultados del BASICS, del ensayo clínico anterior que les mostré que no hubo diferencias en mortalidad. Ellos nos dicen que se sugiere el uso de soluciones balanceadas sobre el salino al 0.9 para la reanimación de nuestros pacientes con sepsis, ojo, con un nivel de evidencia bajo, con una recomendación débil. Mi propuesta es, reanímelo si tiene salino al 0.9, con salino al 0.9, si tiene Ringer con Ringer, pero reanímelo bien, porque, insisto, los líquidos son pilar fundamental del manejo del paciente con sepsis. ¿Cuántos líquidos le vamos a poner? La recomendación es al menos 30 cc por kilo en las primeras 3 horas. Esto sale pues de ensayos clínicos controlados y de estudios observacionales donde se encontró que con este volumen se restauraba en la mayoría de los pacientes el volumen circulante efectivo. ¿Y con cuánto seguir? Porque una vez empezamos a poner los bolitos de líquidos al paciente con sepsis, luego decimos, ¿ya cuánto lo dejamos? ¿A 100 cc, a 200 cc, a 50 cc por hora? ¿Cuánto? No hay una respuesta realmente. Pero sí les propongo que tengamos mucho cuidado, sobre todo después de las 24 horas de la reanimación, porque el exceso de líquidos, miren esta curva en U, el exceso de líquidos también se asocia con complicaciones. Entonces, ¿qué es importante entender? Que en las primeras 24 horas es probable que mi paciente sí necesite más líquidos, porque está vasodilatado, eso es la característica fisiopatológica de la sepsis. Pero después de 24 a 48 horas, mucho ojo con estarle dando 200 cc por hora de líquidos, porque entonces ya lo vas a empezar a edematizar, a hacer falla renal, falla pulmonar, etcétera. La guía propone que si tenemos parámetros dinámicos para guiar la reanimación con líquidos, típicamente, por ejemplo, un POCUS,
donde podamos ver el diámetro de la vena cava, si tiene ya signos de derrame pleural, etcétera, pues sería muy útil. Pero en términos generales, si no lo tenemos, busquemos un balance neutro o ligeramente negativo después de 24 a 48 horas. Tercer pilar, insisto, lo estoy diciendo así por pasos, pero esto ocurre de forma simultánea, es el tratamiento antibiótico. Y esta propuesta de Surviving Sepsis 2021 me encanta porque representa un ligero cambio con lo que habíamos traído de las guías anteriores. Entonces observen que ellos en esta gráfica nos ilustran muy bien que si mi paciente tiene choque, está chocado, y ya sabemos cuál es la definición de choque séptico, debemos administrar el tratamiento antibiótico inmediatamente, y ese inmediatamente es que no sea después, o más bien que sea en la primera hora, en los primeros 60 minutos. Después de ahí, en el paciente con choque, por cada hora de retraso, la mortalidad aumenta un 8 a 10% de retraso de inicio del antibiótico. Entonces no cabe duda, el que está chocado y yo creo que tiene una sepsis o que puede tener una sepsis, póngale antibiótico. Ahora bien, si el paciente no está chocado, es este lado del gráfico, y tú crees que tiene una sepsis, como la paciente que estamos viendo, pues hombre, ponle antibiótico porque esa intervención le va a reducir la mortalidad. Pero nos pasa con relativa frecuencia en el servicio de urgencias que el paciente no está chocado y que yo no estoy muy seguro de si tiene o no tiene sepsis, porque no tengo muchos elementos desde el interrogatorio, desde el examen físico para poderlo definir. Es decir, que la sepsis podría ser una posibilidad, pero no una certeza. Si no tiene choque, la propuesta de la guía es: evalúe, interróguelo, llame al familiar, hágale exámenes y luego, según eso, mire si le pone tratamiento antibiótico. Obviamente, si usted en 3 horas no ha podido definir si tiene o no tiene, entonces póngale antibiótico y luego sigue reevaluando. ¿Qué antibiótico vamos a usar? No les puedo dar una respuesta porque hay muchas infecciones, entonces lo importante es tener en cuenta el sitio anatómico, los factores de riesgo para gérmenes resistentes, que los cultivos nos sirvan para reducir el espectro. Una vez tengamos resultados positivos de esos cultivos, miramos el antibiograma y siempre, siempre drenar un foco. Si hay una colección hay que drenarla. Si tiene un catéter que está y el paciente tiene bacteriemia, ese catéter idealmente hay que quitarlo, etcétera. Cuarto pilar del manejo del paciente con sepsis, soporte vasopresor. ¿A quiénes le vamos a poner soporte vasopresor? Al que tiene choque séptico. Ojo, hay cantidad de estudios que han demostrado que el inicio temprano del soporte vasopresor se asocia con reducción de la mortalidad. Entonces, puse un bolito de 1000, sigue hipotenso, puse otro bolito de 1000, sigue hipotenso, no demos más vueltas. Tu paciente tiene un choque séptico y hay que empezarle vasopresor. Vasopresor de primera línea, norepinefrina, dosis 0.05 microgramos kilo minuto, y siempre la meta de presión arterial media va a ser mayor o igual a 65. Eso es lo que buscamos cuando ponemos la nore. Segunda línea, vasopresina, usualmente lo reservamos en el escenario de la unidad de cuidados especiales o intensivos. El médico general perfectamente puede empezar la nore por un catéter periférico. Y obviamente, como les dije, cuando tengo un choque séptico, ya yo sé que médico general no me puedo quedar con este paciente, entonces yo ya voy pensando en si lo tengo que remitir, pero yo le puedo empezar médico general la nore. Finalmente, intervenciones adicionales. Todos nuestros pacientes con sepsis y choque séptico deben tener tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular si la tasa de filtración glomerular nos los permite. Ojo con la profilaxis gástrica, esto ha sido, digamos, un cambio de paradigma, porque antes a todos los pacientes hospitalizados, omeprazol, y resulta que no todos los pacientes hospitalizados necesitan omeprazol. En sepsis, la guía recomienda poner profilaxis gástrica si el paciente tiene choque séptico, si está coagulopático, si tiene hepatopatía o si tiene otros factores de riesgo para sangrado gastrointestinal. Los esteroides, tema controversial, pero digamos que el consenso es en el escenario de choque séptico, no sepsis, choque séptico, que tu paciente tenga la nore a 0.25 microgramos kilo minuto, lleve así al menos 4 horas. En ese paciente usted puede considerar iniciar
el esteroide de elección, que es la hidrocortisona, a una dosis de 50 miligramos cada 6 horas. Y ojo con la transfusión de hemoderivados, porque a veces nos preocupamos que porque tiene hemoglobina noche, entonces hay que ponerle sangre. No, en sepsis buscamos metas o más bien umbrales restrictivos, entonces usualmente si la hemoglobina es menor de 7, ponemos glóbulos rojos. Si las plaquetas son menores de 30.000 y va para un procedimiento, transfundimos plaquetas, o si está coagulopático y sangrando o coagulopático y va para un procedimiento, ponemos plasma. De lo contrario, asumimos que todas estas alteraciones van a resolver en la medida que se controle el proceso infeccioso. Esto es todo lo que les traía para hoy. Muchas gracias.